Bueno, aquí ya vamos rumbo a Pajaritos para tomar el transfer hacia el aeropuerto y dirigirnos rumbo a San Pedro de Atacama. En este momento viajando junto a mi verdita hermosa, o siempre haciendo una segunda. Ahí estamos, contentos, motivados. Agradecer la invitación del Centro Cultural La Yareta y de mi Peña y Jonathan ahí que está haciendo las gestiones para recibir por allá. Así que motivado, contento y sigan viendo. Bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto. Estamos a la espera de que abra la puerta de embarque para dirigirnos rumbo al avión y viajar rumbo a San Pedro de Atacama. Vamos tranquilo, el avión allá viene uno volando. Estamos entrando. Hola, hola, hola. Eso. Está el piloto que nos toca hoy. 10BC acá. Recuerden que si necesitan ayuda, contacten a la tripulación. Ya, en este momento estamos a minutos de despegar con el avión. Lleno ahí atrás. Lo bueno es que nos tocó delante. No tuvimos que hacer tanto deseo para poder acomodarnos, así que ahora nos van a dar las directrices y despegamos. Para que disfrutes el vuelo, por favor, asegura tu mesa, abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad. Endereza el respaldo de tu asiento y revisa que tu equipaje esté debajo del asiento frente a ti. Queremos que disfrutes el vuelo, así que en caso de cualquier duda estamos para ayudarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuimos. Vamos, partieron. ¡Wow! Partió el avión. Voy a hacer de Santiago. Estamos listos, sigan viendo. Ya está a punto de aterrizar. ¡Wow! Y llegamos. ¡Oh! Aterrizamos. Eso. Hemos llegado a San Pedro, Calama. A Calama, Casera. Ya estamos acá en el aeropuerto de Calama. Mira lo que aquí, qué hermoso está. Son como vasijas de cobre, este trabajo en cobre. ¿Sí o no? Mira. Un casco de minero. Allá adentro hay más, mira, como artesanía, poncho. Está bien bonito el trabajo, la verdad. Mira eso, mira. Es hermoso trabajo el que hay aquí. Bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto de Calama, esperando en este momento que llegue el Uber que nos va a llevar al terminal de buses de Calama y de ahí nos vamos rumbo a San Pedro. Está fresquito aquí, seguimos la ruta con todo el Nehuen, sigan viendo. Ya nomás llegó el Uber. Para San Pedro yo creo que en calle Antofagasta. Sí, para allá vamos. Antofagasta al terminal. Claro. Está un poquito más allá de lo que marcó. Ah, ya. Ya nomás hemos llegado a la ciudad de Calama. Chuquicamata, San Pedro Atacama. Todo desierto por acá. Está cálido, pero hay viento hoy día. Hay poco edificio acá. Mira con la esfera ya. Los prisioneros, Violeta Parra. Tan buenos eso. Así que de noche dice el hombre que se pone turbio cada vez. Sí. Mira el carro Berta de reciclaje. Ah, sí, sale uno a las 18. Tendríamos que tomar ese. Sí, en una hora más. Sí, porque San Pedro son 2 horas, ¿no? No. Una hora y media. Mira, una micro. Yo sé que los colombianos y los de Calama. venezolanos no comen caballo, carne de kilo. Ahí estamos. Aquí estamos llegando al centro de Calama. Barbería por aquí. Uy, harta barbería, mira.
calle de peluquería esta. Se la llevan todos los toples aquí a los mineros. Oh, mira unos globos. Aquí estamos en pleno centro de Calama. Ese. Este es el terminal. Este es el bus que sale a... Ah, ya. Si queremos ver dónde vamos. Este es el bus. Ahí se toma aquí mismo. ¿Ah? ¿Dónde se toma esto? Ahí mismo, ahí está la oficina. Ah, aquí está. Ya vamos ya rumbo a San Pedro de Atacama. A lo lejos vemos un parque eólico. Lo vemos más cerca. Energía eólica. Enel. ¿Esa es la empresa de acá? Ahí se puede ver un parque fotovoltaico ahora. Inmenso. Estamos a 51 minutos de San Pedro de Atacama. 51 minutos. Este es Valle de la Luna. La entrada a San Pedro, Valle de la Luna, ya está mirándose de verde ahí. Algo se percibe desde acá. Este es el Valle de la Luna y el mirador. Increíble cómo se ve. Pirámide. Ah, Estamos en la luna. todo rocoso. Gasto turista, puro turismo. Las vans que van, perdón. Hay una van. Entonces este es el Valle de la Muerte. Aquí hay un volcán, no sabemos el nombre ahí. Llegando vamos a preguntar. Pero aquí estamos entrando ya a San Pedro de Atacama. Es como un oasis. Mira, es verde, en pleno desierto, puro verde. Increíble igual. Increíble. Ya estamos aquí ya en la última recta. Con Tata Inge, bañando de Piuque. Esta visita. Una semanita por acá. Vamos a ver lo que se teje. Ya llegamos al terminal de San Pedro. Un pequeño terminal. Pequeñito, pequeñito. Ahí aparte del pueblo. Hemos llegado a San Salvo Destino, así que ahora empieza la travesía. Ahí los vamos a encontrar. A ver, hermano, saludos Ahí lo aquí. veo. Aquí lo encontramos con mi Peñi, Jonathan, Aguilera. Vamos atrasados a tocar, hermano. Vamos, vamos, vamos. La Cheryl fue, po. Sí, pues si la Cheryl me dio tu contacto. Sí, por eso fue, decía de dónde era, de ¿En dónde era. Irlanda Está en Irlanda ahora. La Cheryl, todos están a querer ayudar, todos están a decir, todos están a pedir por favor, todos están a dar las gracias. Aquí si dejaste la ventana abierta y la mochila está adentro, te van a preguntar 1 hora, 2 horas primero para antes de robarte la mochila, ¿cachai? Ya. ¿Me entendió, no? El auto se queda abierto, era nomás. No te van a robar y esas cosas, ahora sí dejáis la cámara abierta ahí y la ventana ya para la llave, ¿no? Yo soy de Nonguén, hermano, Valle Nonguén, en Concepción. Ya, En Valle Mapuche ahí que está al interior de Concepción, justo en la cordillera de Nahuelbuta. Bueno, hermoso Mi Valle. familia, todo eso son... Les dio la onda ahí, ¿Sabes quién me dijo Nonguén que eras hermoso. de Conce? ¿Quién? Que tú ubicas también, el Ah. Fumi. ¡Ah, mira! Me dijo, Puro artista. me dijo, Este es Barro, este vamos a tocar después. Ah, Todo ya. con mi entrada andino. ¿Y tocáis con tu grupo andino? Y ahí tocamos, esta tocan 3 bandas en el día. Ya, Tocan 8, de 1 hora en 1 hora. ya. Una separación de 15 minutos que hace un sonido. Aquí hacemos sonido en 5 minutos, tenemos que estar sonido listo. Ya. Y así voy cruzándome de restaurante en restaurante, pues se hace su manguito a la antigua igual. Ya. Pero aquí el gringo se porta bien. Se porta claro. bien. Pero Catarpe Pucará de Quitor.
¿Qué acá se habla aymara o no? El idioma de aquí es el Kunza. Kunza. Aquí este pueblo es autónomo, hermanito. Ya. Tenía religión, tenía ejército, tenía filosofía, tecnología, tenía yatiris, tenía de todo este pueblito. Este pueblito era... Somos un trío 15, hoy día vamos a hacer el dúo 15 hoy día, pajarito. Eso. Vamos a hacer un poquito de música folclore andino para acompañar. Bonita tarde. Ahora chihuahua. Ya, salimos del bar,
Salimos del bar aquí con el Peña y Jonathan y quiero mostrar arriba la luna. ¿La luna la viste? ¿La luna? Mira la Guangolén con la Cuyén juntas. ¿A qué bar vamos ahora? Barro Restaurante. Está hermosa esa luna. Hay cosmovisión hoy día. Hay una energía especial acá en San Pedro de Atacama. El clima está pero cálido, un poco de viento. Todo pasando. Está especial la noche, pues. Bueno, Michael. Aquí todos nos conocemos. Sebo. El dueño de la isla. Y el otro día me dijo, hermano, ¿sabes qué? Tengo una pega y siempre nos trata así como para el huevo, el loco. Dueño de una agencia. ¿Ya? ¿Cuánto me cobréis por una presentación allá en Coyo, en Solor? Tenía que ¿Dónde? terminar de tocar, irme a la chucha para allá. Con equipo me decían que tenían sonido. ¿Ya? Y yo le cobro, sí, por más, lo ocupé, así a lo suave, 2.50. Ya. Oh, me dijo, quedó loco. Sí, no es nada tan fácil la weá. Qué loco. Sí, y para encima puros curados, eran como un club deportivo. No, iba puro boyar. Anda Así esta que gente, mira. 2.50 le dije, quedó loco. Para que digan que no, pues. Claro. Y aún así a veces te dicen, ya, pero podéis llegar un ratito antes. Ya. Hay otro restaurante. No, pues caché el barcito. No hay barcito, no, es restaurante, no. Ah, claro. No hay una. Este es barcito, hermano. Este está metiéndole bueno. Se llama Chela. Perroc está buena ahí. El Perroc se llama. ahora. Perroc. Y tocan rock. Música en vivo. así. ahí, El Chelacabú no, el Chelacabú está más payasito, pero igual le ponen mucho. es más barato ahí de todos lados. La cerveza, po. Sí, po. La mitad son peñas y los demás, y la mitad son guasos. Po. Tú soy de Concepción, Sí, po. no, del interior de Conce. Sí, de Conce, pero interior de Conce. Ah, ya, vale, feliz. Cambia la agua, cambia la agua. Feliz. Sí, mi viejita es muy buche gracias al pulento, weón. Pero mi mamá es de Osorno, de Puerto Octay. Allá Puerto Octay. Lo vine para acá igual, tampoco me quitaron la vez. Esta es como calle principal de acá. Sí, este es Caracoles. Andan unas comparsas acá. Quizá hay carnaval, dice la Berta. Todo pasando. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Derecho? Vamos a dar una vuelta por acá, por el pueblo. Todo pasando en San Pedro. Seguimos caminando por acá, por las calles de San Pedro. Estamos escuchando una... Es hacia allá, mira. Allá está, allá está. Allá está el mambo. Bienvenido al mundo andino. ¿Ah? Este es Pueblo Kunza. La plaza, estamos en la plaza. Estamos en la parte de atrás de la plaza. Acá está la iglesia, hay una iglesia acá. La Berta me dice que es diablada esto. Diablada. Nos pegamos la media terciada por acá en la plaza San Pedro. Pueblo Kunza.
Aquí encontramos unas tiendas de artículos turísticos. Estamos acá en pleno centro, venimos de allá de arriba de la plaza. Estábamos en la plaza de San Pedro, ¿no? ¿La plaza de San Pedro? Sí. Andamos en la plaza de San Pedro y ahora seguimos acá recorriendo sus locales. Sí, está hermoso. La bandera de Turquía, ¿verdad? Sí, o la bandera mapuche también. Todo pasando acá en San Pedro. Me sorprende la cantidad de locales que hay. Venimos caminando por una calle perpendicular y hacia allá está lleno de locales también. Así que vamos ahora para... Nos detuvimos aquí a registrar la luna un poco. Buenas. Bueno, todo pasando por acá en San Pedro, conociendo acá, recorriendo. Como les decía, me llama la atención tantos locales, casas de cambio, restos, bares, de todo. La cervecería, como que todas las casas son un local. Ahí, mira, textil andino. Así que todo pasando aquí con mi artita. ¿Cómo mi artita? ¿Ah? Con la mejor compañera aquí vamos, con mi amor, con todo el Nehuen ahí, ¿ah? En San Pedro, sigan viendo. Vamos. Ah, mira lo que encontramos acá. Hasta acá llegó la causa de nuestra Lamien. Che, Antemulei, Julia Chunil, ¿dónde está Julia Chunil? Están diferentes idiomas ahí. Where is Julia Chunil? Acá también San Pedro. Están apoyando la causa de la resistencia mapuche. Esta es como una mini ciudad, ¿o no? ¿Ah? Acá la chela barata. ¿Chela barata casera? Sí, chela barata casera, no, pero así en un barco. Ya, pero hoy día no estamos tomando. No. Mira aquí, nosotros decíamos con un poco de hip hop al paso. Mis raíces rompen el cemento, argumentos como manzas entramando ritmos versos. Como el libro pues tengo algo que contar, traje un poco de música para sanar. Está buena la fusión con el saxo. Cambiando la piel, voy limpiándome las alas. Entre orígenes y trayectorias que sobre mi piel son trazadas con balas. Son trazadas con balas. Ancestral como Yatiri, rebelde como Panini. Ancestral como Yatiri, rebelde como Panini. Deja que los frutos de esta planta caigan en el Omba. y así su rama pueda liberar el peso. Despierta la memoria de nuestros abuelos, la resistencia de Latinoamérica y el mundo entero. Ideario, autónomo, como mapuche que defiende el territorio. Eso. Ancestral sabiduría de la tierra, mestiza en la tinta de mi pena, direccionando energía de la densa bruma, caminando por la puna sin compañía alguna, pregonando coplas por el desierto, perdido entre las dunas, me recordé viviendo. Así es el rap del desierto. Bueno. Está bueno. Ese bailarín. Todo pasando aquí, llegamos a buscar al Peñi, el Jonathan, su segundo bar que está tocando. Y aquí hay harta gente aquí disfrutando la música del Peñi.